Bueno, continuando, tenemos el análisis interno de la cadena de valor. Este análisis, en pocas palabras, significa simplificar la realidad. Nosotros lo que tenemos, por ejemplo, para poder ver, por ejemplo, nuestro producto, cuál es el margen de ganancia que nos va a entregar, debemos poder analizar internamente cuál es la cadena de valor que tiene este producto y simplificarla a lo más posible. Por ejemplo, como ustedes pueden ver aquí, tenemos este es el precio de mercado de nuestro producto, esta barra que está acá abajo. Y está compuesta principalmente por el aprovisionamiento de materias primas, que va a tener un costo, la producción como tal, que va a tener un costo, la distribución, que va a tener un costo, las actividades de apoyo, que tienen un costo, y el margen de ganancia que nosotros vamos a establecer para nuestro producto. Esta es uno de los grandes preguntas que siempre se han hecho, que es cómo le ponen un precio a un producto. Entonces, generalmente es esto. Vamos a tener, ¿cierto? Todos los costos más el margen de ganancia. ¿Y cuál es ese margen de ganancia? El margen de ganancia principalmente se toma como algo honradamente un 20%. Un 20% sobre sus costos es un margen de ganancia honrado que les permitiría a la gente poder adquirir su producto, ¿cierto? Pero nosotros sabemos que aquí realmente los márgenes de ganancia, entre más grande o más preciado es el producto, el margen se eleva, ¿cierto? Entonces, es un poco cómo se va midiendo esto. Entonces, si nosotros tenemos, esta es la cadena de valor añadido a nuestro producto. Cada una de estas partes le añade valor y entrega un precio final con respecto al margen. ¿Qué es lo que nosotros queremos hacer? Una vez que tenemos desagregado esto, lo que nosotros queremos lograr es esto. Lo que queremos, por ejemplo, que nuestro aprovisionamiento de materias primas se reduzca el costo de operaciones y por ende, a un mismo precio de mercado, tener un margen gigante. Eh, ¿Y cómo nosotros hacemos la relación entre la cadena de valor y la ventaja competitiva? Es que aquella empresa que logre generar una cadena de valor lo suficientemente óptima para poder lograr el mayor margen es aquella empresa que tiene la ventaja competitiva ganada. Eso es todo. Esa es la gran realidad. Por ejemplo, hace muy poco, dos historias, pequeñas historias. La primera, yo hace un tiempo atrás les comenté que tenía una empresa. Y dentro de esa empresa, una de las alas era la impresión 3D. Entonces, en el inicio de los tiempos de la impresión 3D, era muy difícil ponerle el precio a la que la gente te mandaba a hacer. Entonces, por ejemplo, yo tenía el costo de comprar, ¿no es cierto?, la materia, cuánto me demoraba en producir, la distribución, es decir, cuándo iba a entregarlo. No tenía existía material de apoyo. Y el pequeño, yo realmente tenía un pequeño margen de un 100%. Pero era porque no sabíamos cómo cobrar y mi razonamiento era, por ejemplo, no cobrar por pieza. Por ejemplo, si ustedes hacen una pieza, hablando de la impresora 3D, hacen una pieza por ejemplo, de un equipo, lo que nosotros hacíamos era, por ejemplo, adaptadores para equipos médicos. Entonces había una pieza plástica que conectaba a un equipo médico que su valor comercial de la pieza por la fábrica era, por ejemplo, 700.000 pesos. Eso valía el conector. Y nosotros lo lográbamos fabricar y en base a todo este aprovisionamiento de materias primas, a nosotros nos costaba 3.000 pesos hacerlo. Entonces, nuestro margen era enorme, era enorme porque teníamos un producto que lo lográbamos imitar de buena forma, que costaba 700.000 pesos. Y a nosotros, toda nuestra cadena de valor añadido nos da 3.000 pesos. Entonces, ¿qué es lo que harían ustedes? ¿Cuál sería su margen? Yo no les voy a decir el precio al que lo vendíamos, pero solo les voy a decir que era un muy buen negocio. Por otra parte, hace muy poco me tocó, por ejemplo, analizar la cadena de valor añadido, donde este margen que nosotros vemos aquí ya no es un precio de mercado. No establece un precio de mercado, sino que establece, por ejemplo, los tiempos de entrega de medicamentos en los hospitales. Estuve trabajando un poco para ver cómo podíamos mejorar la cadena logística del hospital
y poder este margen, que era el tiempo de espera que podía tener una persona, disminuirlo lo más posible. Y ahí, por ejemplo, nosotros estábamos estableciendo que quizás cada uno de los eslabones de la cadena había que no solo acortarlos, sino que quizás había que extraerlos y poder externalizar, donde el precio ya no cobra relevancia porque son costos, el costo asociado, por ejemplo, a quitar un eslabón de la cadena con respecto a que una persona pueda recibir su medicamento en buena hora, no tenga que esperar eh, 8 horas para que le entreguen su medicamento, no tenga que esperar por un tratamiento que es fundamental para su vida por mucho tiempo, realmente es irrelevante. Entonces, por ejemplo, nosotros establecimos la cadena de valor añadido para la entrega de medicamentos en eh, las personas hospitalizadas y las personas que van a retirar al hospital. Vimos cada uno de los eslabones y fuimos diciendo ya, este eslabón añade valor o no añade valor a esta cadena, a lo que nosotros estamos analizando. Y así fuimos determinando cuáles fueron los que cumplían con más valor o añadían menos valor a la cadena, y aquellos que no cumplían valor simplemente los sacamos. Y logramos mejorar mucho, mucho el sistema, teóricamente, porque llevarlo a la práctica en un hospital es un problema inmenso que no solo está asociado a lo que es la teoría, sino que también a las personas, que también, por ejemplo, ese eslabón que nosotros sacamos de nuestra cadena representaba 6 personas que estaban haciendo ese proceso, que en realidad era agregarle un número a una hoja que iba con el producto para que la siguiente persona no se pudiera perder entre los que estaba analizando y pudiera incorporarlo a su sistema. No es tan relevante, no añade valor. Simplemente es un timbre que podía poner la primera persona y listo. Eso es tan simple como eso. Y entrega mucho, mucho eh, beneficio para el usuario final.